Bueno, estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y ya estamos en conexión con nuestro corresponsal en la ciudad del Cusco, Gabriel Veláez. Gabriel, muy buenos días. Hola Miguel, buenos días. Información en vivo para UCI Noticias. Hace poco el gobierno ha declarado en emergencia los distritos de Vilcabamba e Incahuasi. Esto porque estos dos distritos están en completo aislamiento a raíz del colapso del puente Mesacancha, el cual colapsó el último 10 de agosto. Justamente, aquí tenemos una nota que vamos a presentarles aquí en UCI Noticias. A ver, vamos a verla. Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención. Apreciamos la caída del puente Mesacancha, distrito de Vilcabamba, región Cusco. Vemos el volquete, 57 metros de luz de este puente Bailey que ha colapsado el día de hoy en nuestra provincia de la Convención a las 3 de la tarde. Apreciamos que estaba pasando un volquete y vemos el vehículo de doble eje de la municipalidad de 15 cubos que todavía está prendido las luces de emergencia y bueno, felizmente no hay daños personales, o sea, no hay personas fallecidas en este. ¿Este puente definitivo se reubicará o se ubicará en otro sitio porque esta es una zona de desastre? Sí, ya lo hemos analizado todo eso, me indican de que se ha visto ya en un estudio que se tiene una zona más adecuada, está más o menos a unos 50, 80 metros de donde está el puente colapsado, ¿no? Que es una zona más estable de rocas y donde no hay casi el tema de deslizamientos. Esta atención de emergencia debe atender el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a realizar los acuerdos o las intervenciones que se pueda suscitar después de que nos atienda el nivel 4 en el Ministerio de Transportes en este caso. ¿Esto significa entonces que vamos a esperar todavía un tiempo? Sí, efectivamente. Bueno, sorprende. Hola amigos. En Cusco con la caída de este puente. Gabriel, ¿qué más nos puedes decir? Mira, lo que tenemos que informar acerca del tema es que todavía se están realizando las investigaciones en torno al por qué se habría caído el puente. Este puente tenía un soporte para 12 toneladas de peso. El día 10, cuando colapsó este puente, pasaba un volquete con material de construcción. Sí, lo vemos. Y todo ese peso era aproximadamente de 15 toneladas. Esto fue lo que motivó el colapso justamente del puente y el volquete pertenecía a la municipalidad de Vilcabamba. Es por ello de que en estos momentos las investigaciones todavía continúan en torno a las causas del por qué en realidad habría sido el colapso del puente de Mesacancha. Y hasta el momento que tenemos entendido, se están haciendo los estudios de factibilidad de terreno para poder implementar un puente Bailey a 50 metros del lugar donde ocurrió el colapso. Ya de que la tierra no está tan estable y además en el mes de enero este mismo puente sufrió las alteraciones del clima por los huaicos y las lluvias de inicios justamente de este año, por lo que motivó que el puente de esta cancha esté en mantenimiento. Esto fue entregado recientemente y lamentablemente colapsó el 10 de agosto. Bueno, gracias por la información, Gabriel. Gabriel, ¿ya está caliente el clima electoral en la región? Mira, el clima electoral en estos momentos aquí en la región es un tanto inestable porque todavía hay partidos políticos que no han cumplido con las observaciones en cuanto a las tachas. Todavía se está viendo este problema por parte de algunos partidos políticos. Y bueno, también por ahí en torno al caso Benicio Ríos hay una especie de denuncia en torno al candidato Paul Benavente que pertenece justamente a uno de los partidos que está postulando al gobierno regional y que habría tenido cierta vinculación de esa investigación con Benicio Ríos. Precisamente es con lo que estoy investigando en estos momentos aquí en la ciudad de Cusco. Ok, muchas gracias, Gabriel, y nos vemos esta semana en el Cusco, esta semana que viene. Muchas gracias, don Miguel. Informó para ustedes Gabriel Veláez desde Cusco para UCI Noticias. Así, muchas gracias. Bueno, ha sido Gabriel Veláez, nuestro corresponsal en la ciudad del Cusco, y vamos a hacer también un programa especial del Cusco. Hemos hecho en Tacna, hemos hecho en Arequipa, hemos estado en varias ciudades. Hay un informe que ha recogido nuestro equipo sobre los distritos más pobres de La Libertad, que está ahí en las alturas de Sartimbamba, allá donde
donde no llega el Estado, no llega el Estado, Javier, no llega nadie ahí. ¿Ha llegado Eloy Durán o no ha llegado Eloy Durán ahí a Sartimbamba? Que mandó a la Sartimbamba para que vea ahí los reales números de la población y de la economía. Pero vamos ahora a ver con nuestro capo de los capos de la economía, Eloy Durán. Vamos para ver con UCI Economía. Vamos, lanza. Bueno, en UCI Economía con Eloy Durán, nuestro experto en temas económicos. ¿Cómo estás, Eloy? Bien, muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué impacto tiene en la economía la entrada de 500.000 de venezolanos, de los cuales ni la mitad son formales, legales? Sí, revisaremos algunos de los impactos ahora, ¿no? Pero antes unas pequeñas cifras. Comparando un poquito Venezuela con Perú, ¿no? Si bien en tema de la gestión económica hay una gran diferencia, en términos de números estamos por ahí. Mira, la población en Venezuela son 3.500.000 habitantes, 32.500.000 habitantes, y en Perú 32.700.000 habitantes. Más los venezolanos, 33 millones. Sí, y venezolanos en el mundo hay 4 millones, de los cuales 3 millones han salido en los últimos 2 años. Peruanos en el mundo hay 3 millones. Los peruanos... Hay 120.000 peruanos en Venezuela, ¿no? ¿Todavía? Todavía. 125.000 en Japón, hay 250.000 en Chile, 300.000 en Italia, 400.000 en Argentina, 500.000 en España, 1 millón de peruanos en Estados Unidos, ¿no? Y de los migrantes que han llegado al Perú, Venezuela es uno de los que todavía menos aporta, contabilizando a los legales, ¿no? Que son cerca de 180.000. 5% de los que ya tienen residencia en Perú son de China y Bolivia. 6% hay venezolanos, chilenos, brasileños, 7% ecuatorianos, 8% argentinos, 9% de Estados Unidos, 10% de España y 13% de los migrantes radicados ya en Perú son de Colombia, ¿no? Y finalmente, ¿dónde están los venezolanos, ¿no? Perú ocupa el segundo lugar en América Latina, ¿no? En Colombia, en estos momentos se están reuniendo los responsables de los sistemas de migraciones de los países vecinos. En Colombia ya hay 900.000 venezolanos, ¿no? Están esperando en poco tiempo llegar al 1 billón. Y Perú, según las cifras declaradas por el responsable de migraciones peruano, el día lunes contabilizaron ya 414.011 venezolanos en Perú. Ya después vienen Chile con 200.000, Argentina 100.000, México, Panamá 80.000, Brasil 70.000, ¿no? Es más o menos cómo se distribuyen los venezolanos en América Latina. Ya. ¿Cómo es el impacto de de la economía en una migración como la venezolana? Primero, ¿la mayoría de venezolanos son personal, mano de obra calificada o no calificada? A nuestros amigos venezolanos los podríamos dividir en 2 grupos, ¿no? De los 414.011 que llegaron, 78.000 ya tienen un permiso temporal de permanencia, ¿no? Entonces, están ellos... son formales, por así decirlo. Formales, y 50% de ellos tienen profesión, maestría hasta doctorado. Básicamente son abogados, son médicos bastantes e ingenieros también bastantes, ¿no? Entonces, por ese lado hay mano de obra calificada entre los 78.000 que ya tienen este permiso temporal de permanencia, ¿no? Este es más o menos el 19% de los venezolanos. 4 de cada 5 venezolanos todavía no ha regularizado su situación, ¿no? Y ahí tenemos, como dijo nuestro comentarista en la sección anterior, tenemos de todo, ¿no? Hay profesionales, hay un grupo marginal, pero la gran mayoría son personal preparado, con formación universitaria, técnica, y que se está dedicando a los sectores comercio y servicio. ¿Cómo una política migratoria puede mejorar o canalizar de una manera más eficiente el impacto de los venezolanos en el Perú? Por ejemplo, tenemos los médicos venezolanos, pero si no tienen el título validado, además validarte el título con un país que no responde, que sus instituciones son corruptas y todo, como es en este momento en Venezuela, no puedes incorporarlos.
¿O deberíamos, por ejemplo, hacer una validación de estos títulos? Sí, mira, finalmente son claros los impactos en la economía. Podríamos clasificarlos en tres, ¿no? Uno primero es que hay un fuerte impacto en servicios públicos, pero muy fuerte. ¿Cuántos venezolanos registrados por migraciones teníamos hace 2 años? 6.615. Y en 2 años hemos pasado de 6.600 a 414.000. Entonces el flujo que ha venido a razón de 2 o 3.000 venezolanos por día ha generado una fuerte presión sobre los servicios públicos, ¿no? Básicamente 3, seguridad, para ellos y para nosotros. Cuando nosotros veíamos que ya para nosotros los peruanos los servicios de seguridad todavía seguían siendo insuficientes, ¿no? Ahora con esta llegada de los venezolanos, más insuficientes aún. 2, salud, ¿no? Varios servicios de salud no tienen capacidad para las atenciones médicas. ¿Tú los incorporarías en el SIS, por ejemplo? Finalmente sí, ¿no? Porque se genera un problema social. Pero los servicios públicos de salud no alcanzaban para los peruanos, menos aún ahora para los venezolanos. Medio millón. Y menos aún para los venezolanos que no trabajan con seguro médico. Trabajan 12, 16 horas, no tienen fines de semana, no tienen vacaciones, no tienen descansos, y eso deteriora la salud. Van a ser próximos candidatos al servicio. Empleados. Totalmente, ¿no? Y van a demandar en algún momento los servicios de salud, ¿no? Pero nuestros servicios de salud ya colapsaron. En este momento se vive una emergencia sanitaria en Tumbes, ¿no? Sí. Porque no hay capacidad para atenderlos. Emergencia sanitaria también hay en Ecuador, ¿no? Justamente ayer han prolongado hasta el 30 de septiembre la emergencia porque los hospitales en Ecuador no se dan abasto para atender a los venezolanos que están ahí. Mira, Ecuador tiene más ingreso de venezolanos, 600.000, ¿no? Pero 500.000 se han ido hacia Perú, Chile, o sea, solamente se han quedado 100.000. Entonces ellos no tienen tanta presión, pero sus servicios de salud, que tradicionalmente son mejores, ya colapsaron. Imaginemos cómo está Tumbes, imaginemos cómo está Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima mismo, ¿no? Y el otro servicio que se ve colapsado es el de educación, ¿no? Se han hecho reportajes en estos días a colegios en las zonas del Callao y Lima, sobre todo Lima Este, Lima Centro, y ya no tienen plazas vacantes para los niños venezolanos, que no son muchos, porque la mayoría de venezolanos son jóvenes adultos entre 25 y 40 años que van a trabajar, no hay muchos niños. Aun cuando han venido pocos niños, los servicios de educación también ya se han visto sobrepasados por la población que ha llegado del vecino Venezuela, ¿no? Y ese es un primer gran impacto, ¿no? La presión en servicios públicos. Un segundo gran impacto, bueno, y para esto, ¿cuál sería la recomendación, no? Bueno, si ya los tenemos más o menos mapeados, ubicados en algunas zonas, sería cuestión de ir a esas zonas a fortalecer los servicios. Por ejemplo, en Lima Norte, ¿no? Los Olivos tiene el 11% de la población de venezolanos. San Martín, que está su vecino, 50.000. 9%. Entonces ahí hay la quinta parte de los amigos venezolanos, 80.000, están en esos 2 distritos. Y al costado, Independencia tiene un 4%. Hacia el sur tenemos 5% en San Juan de Miraflores, 5% en Chorrillos, 6% en Santiago del Sur. Y a la zona este tenemos 9% en La Victoria, 1 de cada 10 venezolanos se asienta en La Victoria, bueno, ahí hay comercio, ¿no? 5% en San Juan del Lurigancho, Gamarra, y 4% en el Agustino. Entonces, si ya más o menos conocemos que hay 8 o 9 distritos que se dividen a los 400.000, a prácticamente 70% de los venezolanos, ahí es donde deberíamos priorizar el reforzamiento de los servicios, educación y sobre todo salud, ¿no? Ahora, ¿es cierto que le están quitando la chamba a los peruanos o es un mito que se ha creado ahí en la calle? A ver, ese sería el segundo impacto, ¿no? ¿Cómo se mueve el mercado laboral en Perú? Bueno, ya conocíamos antes de los venezolanos que es un mercado precario, ¿no? Hay una situación de empleo más o menos interesante, pero básicamente favorecida por el subempleo más que por el empleo adecuado. Y con remuneraciones ligeramente por encima del sueldo mínimo, ¿no? Con la llegada de los amigos de Venezuela, muchos de los cuales, decíamos, 4 de cada 5 no tienen documentación, se produce algo que no es deseable, ¿no? Que los empresarios los contraten con peores condiciones laborales de las que ya tenían los peruanos, ¿no?
Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, es el sueldo promedio de un peruano? ¿No? 1.562, 502 dólares. ¿Cuánto es el sueldo promedio de un venezolano? 457 dólares. ¿No? ¿Cuál es el sueldo mínimo que le pagan a un peruano? ¿Cuál es el sueldo mínimo que le pagan a un venezolano? Entonces, en todos los casos, los venezolanos están ganando 10% menos que los peruanos. Y esto, bueno, primero, un primer impacto, obviamente, si cobra menos un venezolano, la gente prefiere contratar un venezolano para hacer una función sobre la cual está sobrecalificado. Segundo, ¿esta migración va a generar un impacto positivo en la economía en el mediano o largo plazo o vamos a seguir así? A ver, en este aspecto, el impacto sobre el mercado laboral es reducido, sobre la productividad también, ¿no? Aunque son profesionales sobrecalificados, la función que realizan no está calificada y se está pagando menos aún. Los salarios en el sector no van a subir, las condiciones laborales tampoco van a mejorar, ¿no? Ahí se afectan venezolanos y peruanos. 10% menos gana un venezolano que un peruano y nos debe llamar la atención, pero como decíamos hace algunas semanas, también 40% menos ganan las mujeres, también debería llamarnos a preocupación. Ahí se necesita que SUNAFIL haga su labor. Su labor es fiscalizar a las empresas y ver las formas de contratación. Muchos de estos no tienen contrato laboral, no tienen seguro médico, no tienen vacaciones, otras prestaciones, CTS, tienen una remuneración por debajo del mínimo. Que no creo que sean los que tienen el permiso temporal, pues deben ser estos venezolanos informales y es barato, pues, ¿no? Sí, ahora, probablemente algunas de estas empresas operen al margen de la ley, pero si una empresa solicita un permiso municipal para operar, ya ahí hay una visita pendiente que SUNAFIL debería hacer, esté o no con RUC. Si una empresa solicita un teléfono empresarial, porque alguna labor empresarial va a hacer, tiene personal trabajando ahí, SUNAFIL debería ir. Y por último, con los mismos venezolanos, ellos tienen asociaciones acá, y ver dónde están trabajando ellos para ver que esas empresas, por lo menos con ellos, cumplan. Y asignar presupuesto al Ministerio de Trabajo para que desarrolle programas tipo Mi Trabajo, Mi Chamba, de incorporación a estos venezolanos al mercado laboral, o no funciona eso porque han llegado ya calificados. Ahí quisiéramos ver eso como una recomendación para el tercer grupo de temas, ¿no? que también es importante. Pero en este tema, la municipalidad tiene algo que hacer, porque ha dado permisos a empresas para que abran locales. La SUNAFIL tiene algo que hacer para supervisar a estas empresas que abren locales, que piden un teléfono empresarial, y SUNAT también, ¿no? Porque ahí se está desarrollando alguna actividad empresarial y SUNAT no está revisando la información de los PDTs que presentan estas empresas, si es que presentan PDTs, si es que declaran los impuestos, ¿no? Muchos de los venezolanos también se están dedicando al comercio, ¿no? Y algunos venden productos típicos de ellos, que ellos mismos los preparan. Sí, me ha sorprendido. Ahí la vez pasada fue un mercado y te venden pues todas sus bombas, ¿no? sus comidas, ¿no? Pero también hay otros que te venden los productos típicos que tú encuentras en una bodega, ¿no? Cuando encuentras personas que venden los productos típicos en la calle, existen dos posibilidades, ¿no? Alguien mayorista, minorista los está surtiendo de stock para que vendan, o son ventas negras de estas empresas, y ahí la SUNAT tiene mucho que decir, ¿no? ¿Quién está proveyéndole a los venezolanos de estos productos? Y no solo venezolanos, peruanos, ¿no? Si son empresas formales, bien. Si son empresas que no pagan sus impuestos, la SUNAT tendría mucho por hacer. Este es el segundo tema que podemos encontrar, ¿no? Y el tercer tema es que hay otro grupo de venezolanos que sí son muy necesarios, ¿no? Decíamos médicos, decíamos ingenieros. Mira, por ejemplo, hay muchos ingenieros en minas, ingenieros petroleros. Y aquí hay actividades petroleras, actividades mineras, que tienen personal ecuatoriano, colombiano, argentino, porque las universidades no han creado esas facultades
con la capacidad suficiente para abastecer a las empresas que ahí sí, de repente el Ministerio de Educación podría ver con las universidades un programa de certificación. Por un médico va a ser bien complicado, como te decía, que validen el título y todo. Habría que ver un sistema acá para poder validar el título de ingeniero, o los mismos colegios profesionales pueden hacer un programa para poder validarlos, ¿no? Esa es la idea en ese aspecto, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, los países europeos, o Canadá, Estados Unidos, cuando convocan profesionales, a ellos los tratan bastante bien, ¿no? Les dan facilidades, les dan exenciones de impuestos a corto plazo, con tal de que ellos se instalen, porque su fuerza laboral en ese aspecto es reducida y quieren priorizar este tipo de actividades. Perú no ha hecho esto. Perú los ha recibido a todos por igual, conforme van llegando los va absorbiendo, y a pesar de que son médicos y que son ingenieros que nosotros necesitamos en esas actividades, ellos están desarrollando más bien comercio y turismo, ¿no? Entonces una actividad de promoción ahí podría ser necesaria desarrollar. Bueno, Eloy, ¿algo más? Sí, mira, un dato anecdótico, ¿no? El Fondo Monetario Internacional sacó un reporte hace un mes y en él mencionaba que Venezuela este año va a llegar al 1.000.000% de inflación, ¿no? Ahora, este 1.000.000% de inflación lo va a ubicar a Venezuela como la quinta inflación histórica más alta en Sudamérica, ¿no? En América Latina. Pero no nos van a sacar a nosotros del primer lugar, ¿no? Nosotros, Perú ocupa el primer lugar ahí en ese ranking, sí. Y Perú ocupa... Ni Bolivia. Ni Bolivia, ¿no? Perú, después Nicaragua, está Bolivia, Argentina, Brasil, hasta Chile de la época de Allende, pero Venezuela va a ser el quinto país con más inflación en la historia de Sudamérica, de América Latina. Perú va a seguir siendo el primero, ¿no? Perú es el número 12 a nivel mundial, todavía Venezuela no llega a sus extremos, pero no hay visos de que la economía venezolana mejore. Estas últimas medidas que ha tomado el gobierno de Maduro, de quitarle 5 ceros a la moneda, de triplicar el salario, no van a generar los impactos que se quisieran, ¿no? Porque, digamos, suena como echarle más leña al fuego, ¿no? Hoy día, un sueldo mínimo en Venezuela no alcanza ni para comprar 300 gramos de carne, ¿no? Y el sueldo mínimo son 89 centavos de dólar, o sea, 3 soles. Y el sueldo promedio ¿Y son pero cómo 22. viven? ¿Todo subsidiado? Sí, claro, reciben tickets bonos, para ir a canjear como sus Cuba. alimentos. ¿Sí? Pero también se sufre desabastecimiento, ¿no? Entonces, hay gente que tiene cierto nivel... O parecido acá, ingresos. pues un mercado paralelo, un mercado único cambiario paralelo, todo paralelo, con acceso al que tiene privilegios, con falta de acceso al que no tiene privilegios, y se estoquean ahí los comerciantes y le dan pues existencia de un mercado negro, ¿no? Ahora, mira, se decía, ¿quién puede venir de Venezuela, no? Y habría que verlo mucho por el sueldo que tienen. Los trabajadores que hacen actividades menores, que ganan $1 al mes, son los primeros candidatos, pero en la lista de candidatos, ¿quiénes vendrían después? Los médicos y los profesores ganan $22 al mes, ¿no? Como 70 soles. Ellos son los siguientes candidatos a venir al Perú. Y después de ellos están los bomberos y los policías, que ganan 40, 60 dólares por mes. Y después de ellos vienen los militares, ¿no? Los militares ganan 300 a 500 dólares al mes. No es una cifra apreciable, pero ganan mucho más que los otros profesionales. Entonces los militares van a ser los últimos en llegar al país, ojalá. Ok, Eloy, muchas gracias. Ha sido el bloque económico, UCI económico de la semana. El próximo miércoles Eloy estará con otro tema interesante para que podamos de una manera sencilla entender la economía, que es lo que vivimos todos los días. Muchas gracias, Eloy, gracias a Joselo también, que ha dado acogida a muchas venezolanas acá en el Perú. Bueno, vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos con Ángel Delgado para conversar sobre la coyuntura política. Realmente, ¿quién está mintiendo? Vizcarra, Keiko Fujimori, ¿qué está pasando acá? ¿Cierran el Congreso? ¿No cierran el Congreso? ¿Quién hace la reforma del sistema de justicia? Realmente todo se está enredando más y nos estamos enfrentando más. Y la inestabilidad política se siente en la economía, Eloy. Exactamente, exactamente. Nosotros
tenemos un potencial de crecimiento para 5%. No vamos a hacer ni 4%, ¿no? Y mientras más nos afecte, nos acercamos más a 3 que a 4. Problema. Bueno, vámonos al corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.